Ok, buen día chicos. Ahora mismo estoy, para los que no vieron, estoy en o sea, esa ropa ahí, pero es un bus nada más. Tengo un perro chiquito y bueno, lo uso para jugar con él y eso, pues se dejo ahí nomás. Pero bueno, ante todo buen día, ¿qué tal? Estoy grabando este video ahora a las 2:45. Si hay alguno quiere pasarse, lo más probable es que ya habrá visto el mensaje de más. Hice pasar porque todavía estoy solito, como el burro de Shrek. Así que, ya que está, voy a hacer la clase hoy. Va a ser una clase amena, porque va a ser un poco más bien de introducción a lo que tendríamos que ver después de la Primera Guerra Mundial, que es el periodo entre guerras. Para eso, está mi PowerPoint. En realidad es un PDF porque es más fácil abrirlo en PowerPoint. Y presentamos. Igual ahora, esta vez, si se pasa un chico, tiene una de las chicas, si tiene alguna duda además. Recuerden, puedo usarlo por WhatsApp, por email. Hablando de eso, creo que me llegó un WhatsApp. Dame un segundo. Ah, a ver, no. Una notificación del diario País. Bueno, nosotros vimos el final de la Primera Guerra Mundial. Luego de eso, que vamos a ver que, bueno, estamos viendo la Revolución Rusa, la primera parte de la Revolución Rusa. Bueno, entra la Primera Guerra y cómo, bueno, se sale de la Primera Guerra más que nada por, bueno, la revolución de los mencheviques bolcheviques por el lado de Lenin, cómo llegan al poder, cómo son los eventos que dan a conocer, digamos, y ahora cómo continúa esa revolución, pues no acaba, digamos, en el 17, sino que continúa. Y principalmente estos periodos van a estar dados por tres grandes momentos, que va a ser la Revolución Rusa, el crack de la Bolsa de Nueva York, o Wall Street, y el ascenso de los regímenes autoritarios. Estos podemos decir que van a ser el ascenso de los regímenes, por ejemplo, de Japón, Hirohito, o el régimen nazi en Alemania, en Italia también. Vamos a tener a, ¿cómo era? Me sale el de la mano así, como, ay Dios, me sale Pinochet, pero Pinochet de Chile. Se me olvidó, dame un segundo. Denme un segundito, voy a poner pausa a esto. Italia. Ah, Mussolini, ahí está. No me acordaba, por Dios. Y teníamos. ¡Ay! eh, y teníamos el ascenso también de Italia Mussolini. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal? Bienvenido. La profe, ¿Cómo vas? ¿Todo bien? todo bien. Ah, me alegro, me alegro. Me alegro bastante. Eh, no, estaba ahora, te comento, estaba haciendo el video junto para hoy. Ya que el video que voy a subir a YouTube y después, bueno, si tenían alguna duda o cosas sobre los últimos trabajos, puedes hacerlo, o dudas sobre esto, puedes quedarte y verlo en Dale, vivo. dale. Ah, perfecto. Bueno, tenemos estos tres grandes momentos, bueno, decía, que están caracterizados: la Revolución Rusa, la crisis de Wall Street en el 29 y el ascenso de estos regímenes totalitarios que acabamos de mencionar. Pasamos, empezando con la Revolución Rusa. Vamos a tener primero, como veníamos hablando también en el anterior video, cómo fue la caída del régimen zarista, o mejor dicho, el régimen absolutista monárquico en el cual se encontraba en ese momento. Básicamente era un gobierno del rey, como venimos, casi feudal, por así decirlo. Lo único que no había, estos señores vasallos que le juraban fidelidad, sino que básicamente era puramente y llanamente el rey, porque no era absolutista y no, básicamente porque tenía, digamos, una nobleza que lo, lo controlaba a duras penas, pero bueno, era el mismo de toda la familia. Y básicamente se gobernaba él, gobernaba todo, digamos, todo pasaba por él.
no había una constitución, que muchos otros países, como vamos a tener, como vamos en ese momento europeos, o mismos colonias tienen su propia constitución, o sea, era algo novedoso, y todavía ya estamos en el siglo XX y tienen su propia constitución, para para ver lo atrasado que estaba. Y básicamente tiene una burocracia, un ejército leal, entre comillas. Después, bueno, la revolución del 17 eso luego cambia. Y bueno, básicamente la iglesia sigue siendo conservadora y ortodoxa. Una economía, agricultura, era básicamente en terratenientes que tenían un campesinado, que trabajaban casi como servidumbre. Su mayor población era obviamente campesina y la industria es incipiente, digamos. Tenía, digamos, un proletariado, sí, obviamente que trabajaba había fábricas de alguna industria, pero era casi nula, la verdad. Respecto a la política, bueno, ahí es donde, como vimos, se forman los grandes grupos bolcheviques y mencheviques, en los cuales su líder iba a ser Lenin, fue Lenin, y es quien, bueno, llevó a cabo la revolución. Después, ya la revolución de febrero, durante la que sería la Primera Guerra Mundial, como ya habíamos visto, las principales consecuencias fue unas campañas desastrosas, tanto en Japón como en la Primera Guerra. Eso hizo que la producción de alimentos vaya todo destinado a esas guerras, lo cual fracasaron. Eh, Descontento entre los obreros y campesinos, en los cuales los trataban como siervo, literalmente. Hay una película que yo siempre la recomiendo, El acorazado Potemkin, es muda y tiene una musiquita un poco pesada, pero realmente refleja mucho de esta vida. Por ejemplo, que está basado en el hecho real, el acorazado Potemkin, los obreros del barco, del acorazado, eh, serían no son navegantes, serían la jerarquía, están los oficiales y después están los marinos. Ahí están, los marinos que serían los obreros que mantienen el barco a flote. En un momento, cuando paran en un puerto para abastecerse de comida, además de recursos para emprender el viaje. Hay dos tipos de carnes, la carne que iban a recibir los oficiales y la tipo de carne que iban a recibir los, los marinos. Cuestión que bueno, cuando reciben la carne, se dan cuenta que tienen como unas cositas blancas, que las que dicen que eran gusanos. Y efectivamente la imagen mostraba que eran todos gusanos además, y el oficial, que era el médico que estaba a bordo, cuando le dicen, che, esta carne es incomible, literalmente le dice así, el médico que era oficial y que pertenecía a este otro grupo, para que vean la desigualdad que había también, le dice que no eran larvas, o sea, que eran gusanos, sino larvas de mosca, y que lo pongan en salmuera y que después lo retiren porque iba a estar acorde. Y la verdad, no, era incomible, o sea, eran gusanos, pero bueno, es un poco para que vean, digamos, el descontento de cómo los trataban. Y también el zar, el zar, digamos, estaba en su mundo, estaba como si estaba viviendo en el siglo XVIII, donde la monarquía estaba en auge, que no pasaba nada y que ellos eran intocables. Principalmente todo eso se desquebrajó más en febrero del 17. Los soviets, que son estos pequeños eh, grupos, digamos, donde se aglutinaban tanto los mencheviques como los bolcheviques, estallaron, o sea, fue una preparación, todo, digamos, para la revuelta. La revolución fue en el año 17, estamos en periodo en plena guerra, Primera Guerra Mundial, como habíamos mencionado, y básicamente lo que hacen es retirar la monarquía, el régimen zarista, y poner un régimen provisional, eh, y supuestamente instaurar una república democrática. ¿Por qué digo supuestamente? Porque bueno, no fue tan así, digamos. O sea, si tomamos la lógica marxista, en el cual había, digamos, ese es mi celular, había una línea que seguir, o sea, si venía la monarquía, después tenía que venir la democracia,
Después de esa democracia tiene que venir la dictadura del proletariado, porque esa democracia iba a ser burguesa, y así continuamente. Con una cadena de mando. Por lo tanto, quería instaurar eso, pero básicamente no funcionó. Primero porque los mismos soviets no dieron caso, no hicieron caso a este régimen provisional y empezaron a repartirse las tierras entre ellos, básicamente haciendo de las suyas. Y no había como digo, una legitimación del gobierno provisional. Por eso el 25 de octubre, otra revolución más, no tan, iba a decir no tan sangrienta, pero la verdad, qué sangriento para los rusos. La verdad también fue una revolución, sigue siendo una revolución, va a ser fuerte, pero creo que más bien es un poco más ordenada. No, al contrario, creo que la 25 de octubre fue menos ordenada, estoy diciendo cualquier cosa. Porque la otra por lo menos no llegaron a matarlos, pero acá como eran compañeros, eh, dirían que la 25 de octubre fue menos sangrienta que la del 17, porque no mataron a la familia real, ni acá a los que están en el poder, sino que los desplazaron y lo tomó. Pero sí fue más chocante, porque estaban tanto los bolcheviques y los mencheviques, y igual los dos querían tener el poder. Se hizo la revolución y se puso un gobierno obrero de Lenin. El gobierno obrero de Lenin, que estaba a la cabeza como líder y el supremo. Y primero lo que fue es organizar la repartición de tierra entre los campesinos. Acuérdense que Lenin, a diferencia de Marx, creía que la revolución podía hacerse a través de los campesinos, no solo a través de los obreros. La fábrica fue tomada por los obreros, ya no tenían un dueño. Ellos se encargaban, lo más probable, con cooperativas. Y lo que hizo fue salir de la guerra, que es lo que vimos en la clase pasada, con el pacto de Brest-Litovsk. Y por lo tanto se retira para poder seguir continuando con la revolución. Luego, esto, digamos, esto, digamos, un poco lo que viene después de lo que sería la, la revolución de Lenin, y en el cual viene, digamos, ya la instalación no de Rusia, sino de la Unión Soviética de Stalin. Primero vamos a tener una guerra civil. Esto no para, con muchas revoluciones desde 1918 a 1921. En tanto el uno de los ejércitos era el bando blanco y el otro el bando rojo. Eh, ya se imaginarán que el rojo serían los bolcheviques, que estaban bajo el mando de Trotsky, mientras que Trotsky era como una de las manos derechas de Lenin, la otra también era Stalin, y el cual no se llevaba bien con Trotsky, obviamente, tanto que lo mandó a matar en su exilio a México. Y el ejército blanco, que era el ejército zarista, básicamente era un ejército organizado por estas clases que fueron desplazadas. Obviamente el partido, o sea, el ejército rojo gana, en consecuencia el Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, de Rusia en ese momento, todavía en la Unión Soviética, se queda con el poder. Y por lo tanto en 1922 se crea el Estado Federal bajo el Soviet Supremo, que sería la Unión Soviética, que en definitiva no era un Estado confederado, era básicamente un gobierno totalitario de uno, eh, que trataba de legitimar algo que era ilegítimo. Era legítimo básicamente porque tenía el poder, pero no era lo que decían ser. O sea, tratan de justificarse, pero, o sea, trataban de justificarse por razonamiento marxista, de la dictadura del proletariado, que esto iba a ser momentáneo hasta destruir el Estado. Pero no lo era. La verdad era un gobierno totalitario, un sistema totalitario. ¿Qué pasó aquí? En el 24 es un punto clave. Nosotros vamos a ver que muere Lenin. Se abre un debate para quién iba a ser el que iba a suceder ese poder. Y por un lado estaba Trotsky y por otro lado estaba Stalin. Trotsky, partidario de
exportar la revolución al mundo, llevar lo que está sucediendo aquí a otros países, pero a su vez también dialogar con ellos y también, eh, digamos, tejer alianzas con otros, no solo imponerlo. Y Stalin era más consolidar primero en Rusia la Unión Soviética y posteriormente hacer y llevando la revolución a otros países. Básicamente el poder cayó en Stalin. Eh, a Trotsky lo arrestaron, luego tuvo que exiliarse escapando, pero terminó siendo asesinado años más tarde. Y todos los que eran Stalin hizo algo brutal, pero muy inteligente en el sentido de eliminarse la competencia. Porque digo que fue inteligente, básicamente sabía que si alguien era capaz de tomar el poder como lo hizo, o podía ser legítimo también para su sucesor, muchos de sus amigos, compañeros, camaradas fueron asesinados por su mano, porque eran los que venían también de esta vieja línea de tanto de Trotsky y de Lenin. ¿Fue sangriento? Sí. ¿Fue brutal? Sí. Pero en sentido político, para no que nadie se le pusiera, fue, a mi entender, bastante inteligente en su momento. Tan es así que duró, bueno, hasta su muerte. ¿Qué diferencia hay con el leninismo con el estalinismo? Bueno, una vez que llegó al poder, prohibió definitivamente la propiedad privada, lo que clamaba el comunismo. Dio prioridad a la industria pesada, antes eran solo manufacturas o lo que hoy nosotros decimos commodities, que son las bases, o sea, son eh, todo lo que sería trigo, demás, todo lo que venga de materia prima, se transforma. Pero no, aquí materia pesada, digamos, tanques, fábricas, hasta mismas fábricas de fábricas, eso es muy gracioso también. Y lo hizo a través de todo lo que sean los planes quinquenales. Básicamente eran un pack de medidas. Estos packs de medidas, ya lo vamos a ver que también Perón lo hizo. Daban un plazo y en ese plazo iban a hacer tal cosa y bueno, iba a producir tantos beneficios. Básicamente lo que hizo en el aspecto algunos aspectos positivos que tomó esto es que básicamente toda la sociedad se colectiviza, por lo tanto se convierte en una unidad. Lo mismo va a pasar en China con Mao, lo mismo va a pasar eh, parte en Cuba, digamos, también, digamos, con la sociedad comunista, y se industrializa muy rápido. Es como que salta varias etapas. Un segundo. Estaba viendo si que había hablado por el grupo. Oh, no. Me me habían hablado de esto, de la presencialidad y demás, cuando hay que volver y demás. Pero bueno, a mí no sé, cuando me llaman, me llaman. Aspecto negativo, retraso, obviamente, al evocarse todo ese poder, digamos, la industria, hizo que se atrasara en lo que sea la agricultura, en también la ganadería. Básicamente se descuidó estos bienes de consumo propio de la sociedad, o sea, o sea, está bien, vos me haces un tanque, pero la gente come tanques, no, yo no te veo comiendo hierro. O sea, también tenés que priorizar esos bienes de consumo, o sea, eso, una cuchara, no sé, mismo aceites, cosas así normales que nosotros, harina procesada. eh, Son cosas esenciales de la gente que, bueno, se olvidó que tenía, que tenía gente, parece ser, pero bueno, es así. Básicamente se volvió una dictadura basada en el culto de la personalidad del líder. ¿Qué significa esto? Que era lo que el líder hacía, era lo que había que imitar y estaba bien y siempre iba a estar bien. Básicamente lo que hizo es con los que no estaban a favor, ni acá, chao. Así, los mandaba a los gulags, que si juegan Warzone no es tan así parecido, pero bueno. Eh, Básicamente son lugares de trabajo donde trabajabas o morías.
La muerte, la muerte siempre va a ser una opción. Y bueno, la verdad es lo que hacían principalmente por los opositores, que trabajan hasta la muerte, hasta el cansancio. Después, del otro lado del charco, diciéndolo coloquialmente o pasando al Atlántico, eh, tenemos lo que sería Estados Unidos. Actualmente seguimos teniendo, obviamente. Y en el cual, bueno, después de la Primera Guerra vinieron los años 20, los felices años 20 de alegría, el sueño americano, demás, la casita, el auto, el viaje, la familia unida, feliz. Esos dibujitos que dan más miedo que alegrías. Eh, Por lo tanto, es unos años después de la guerra, o sea, básicamente Estados Unidos estaba bastante bien. O sea, porque no fue el país que más se benefició con la guerra, igual que Argentina también. Eh, Básicamente la venta de alimentos. Tanto Europa como Inglaterra, además, estaban destruidas. Alemania estaba destruida también. Eh, Vendió alimentos, vendió armas, productos industriales, de forma que se convirtió en una potencia mundial. No diría la primer potencia mundial, ya que no estaba interesado en serlo, y por lo tanto sí se convirtió en alguien que tenía ese excedente, digamos, de ventas, pudo, pudo aumentar tranquilamente su bienestar. No tanto se hizo eficiencia al gastarlo, pero bueno. Además, los países europeos se endeudaron con Estados Unidos como consecuencia de los préstamos de la guerra. Lo que no sé si hablamos del plan Dawes, básicamente era un sistema de préstamo a bajo tasa de interés, en el cual básicamente te prestaban 1 millón y devolvías 1.100.000, ponele. O sea, era bajo coste, literal. ¿Cuál fue esta prosperidad americana que nosotros vimos en los años 20? Es el consumismo, básicamente consumían, como veían que estaba la plata dulce, por así decirlo, como decimos acá en Argentina, se consolidó este modo de vida americano, estadounidense, que era ese sueño que vos tenés la casita, tenés todo el electrodoméstico, todo el autito, todo, bueno, que está bien, o sea, ¿quién no aspira, digamos, a tener algo así, digamos, en la vida? Tener tu casa, tener tu electrodoméstico, obviamente, pero ya era por demás en esa época. Es más, si no lo tenías, decían, te miraban raro, ¿viste? Sí, está bien que estaba el racismo también, o sea, hablando de situaciones fuertes, esto lo digo, pero el sueño americano no era para todos, era para el hombre blanco que tenía su esposa blanca y los otros eran otros, no podían aspirar a ese sueño. Después podemos tratar este tema de racismo y más. Me gustaría más hacerlo en presencial porque esto es hermoso para debates y demás, pero no me quiero meter tanto en todo esto porque realmente tal vez hacerlo en video se puede malentender, pero realmente había una situación que solo era para un grupo determinado de personas. Como decimos, con el aumento del consumo, ¿qué vino? El aumento del trabajo. Y aumento del trabajo, nuevas técnicas para trabajar. Esas nuevas formas, nuevas ventas, otras compras a largo plazo, préstamos, demás, endeudamientos, eh, mejorar los autos. Vos querías el mejor auto, te endeudabas, total, tenías la plata, sabías que de acá al otro año, con la casa te endeudabas acá 30 años, pues sabías que iba a durar. Parecía que iba a durar. Fue un crecimiento, tal vez un crecimiento atroz. ¿Pero por qué llegó a ser el crecimiento atroz? Básicamente porque es un crecimiento muy exponencial en poco tiempo. Vos estás acá, estás creciendo, estás creciendo, estás creciendo, está boom. Es como que tu hermanito de, yo qué sé, de 5 años, lo estabas viendo, al año creció 2 3 centímetros y después al segundo año creció, yo qué sé, 15. ¿Viste? Che, ¿qué pasó acá? Me perdí la vida. No,
creció. Pero bueno, acá creció porque creció que centímetros tormadito. Y bueno, pues se puso tacones. No creció, ¿verdad? Creció nada más 5 de esos 2 años. Y eso es lo que pasó. Se volvieron burbujas. Ve que ahora se está hablando mucho de la burbuja a través del Bitcoin, todo eso. ¿Por qué sería así? Bitcoin. Ay, Dios. Estoy viendo mucho Barassi de los 100 argentinos, por eso me estoy contagiando. Se crearon bolsas. ¿Dónde se crean estas bolsas de especulaciones? En Wall Street. Básicamente en el sistema financiero estadounidense. En el continuamente vos invertías, pero no solo invertías, también podías pedir préstamos, porque no sé si sabían que el banco no es solo el único lugar que te puede prestar plata o puedes sacar dinero, sino que la misma bolsa financiera te puede prestar. Obviamente estás en Argentina por un montón de cosas de crisis y demás. Si por sí solo no podés ir, digamos, necesitas sí o sí un intermediario, digamos, porque es una locura primero y segundo por todas estas crisis que nosotros sufrimos, además es muy difícil hacerlo solo. Pero puedes, obviamente préstamos no de 100 pesos, sino préstamos poderosos, digamos. 1.000.000, 100.000 dólares, 1.000.000 de dólares. Son préstamos realmente muy, muy fuertes. Entonces vos te endeudás. Todas las crisis son muy parecidas, ¿eh? O sea, son así, muy. Entonces toda una locura de la bolsa, inversor acá, préstamo acá. Era sacar créditos, pero continuamente. El problema es que nadie pagaba, o sea, esos créditos. Es como si vos, esta mi cartuchera, ¿no? Vas, sacás todo esto, vos decís, bueno, yo te presté esto a tus compañeros, ¿no? Ahora, en ese caso, a los consumidores, ahora devolvémelo. Y tenés uno, ¿viste? Dice, toma. Y ustedes, no, todavía no te puedo devolver. Tal vez al año. Pero nunca entraba todo esto así. Ah, y seguían sacando. Entonces la cartuchera, un momento, se me cayó algo, quedaba vacía. Y eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos. Se estaban quedando sin fondo. Pues claro, vos prestaba. Sí, bueno, llegó un momento que ya no hay más de dónde sacar. Obviamente la crisis que se suscitó no benefició a todos por igual. El campesinado, de cada. Salté una parte, ¿no? Básicamente sí, esto. Aparte de la crisis de Wall Street también, eh, tendría que tenerlo acá. No, se me pasó. Básicamente después de esto está ya el 29, desempleo, y después de desempleo, bueno, digamos, cae un montón de financieras, cae un montón de bancos, y eso repercute a todo el mundo, porque todos estaban mirando a Estados Unidos, porque todos dependían de Estados Unidos. Entonces, si vos dependes de todo un lugar, todo es como un dominio va colapsando, cae de Gran Bretaña, cae de Europa, caen todos. No se salva ninguno. Todo lo que estaban aliados con Estados Unidos, obviamente, lo tenían estos préstamos. Por eso después también triunfa bastante la Unión Soviética. Pero bueno, eso es más parte, no vamos a adelantar. ¿Qué pasa también? Hay sobreproducción. Como entraban mucho y consumían mucho, producían. Pero ¿qué pasa? Producían productos duraderos. No sé, yo, vos, los que van a ver este video, ¿no? Usted tiene, no sé, eh, una cocina. Si no tienen cocina, tienen una cocina con nafe. Yo tenía una cocina con nafe con garrafa, ¿no? ¿Cuánto te dura eso? Ponele si sos muy descuidado, 5 años, si sos muy descuidado. Si lo cuidas bien, lo limpias todo. No sé, no sos bruto, además, ¿cuánto puede durar? ¿20 años? ¿10 años? Imagínate esas cosas, esas moles que hacían en ese momento, que eran puro hierro, duraban más de 20 años. Entonces no consumías todo, o sea, había un límite, o sea, había gente que podía comprar un determinado producto, pero llegaba un momento que ese stock se paraba y la producción era en base a stock. Hoy hacemos 500, 500, 500, 500 y vendiste 500, no, llegó un momento que no viniste.
Cuando le vendiste esos 500, al otro día empezaste a vender 450. Después de 450 bajaste 300, pero vos seguías produciendo 500. Entonces, si vos seguís produciendo 500 y tus ventas son menores a lo que vos producís, entonces te vas estoqueando. Llega un momento que, claro, tenías toda la fábrica llena de stock, pues nadie te compraba. Aparte, también los campesinados, o sea, acá básicamente, si bien el campesinado de la guerra había ganado bastante con las exportaciones, llega un momento que también, o sea, los países europeos empiezan a recuperar y empiezan a producir ellos alimentos. Por lo tanto, el campesinado que producía un montón se empieza a estoquear y empieza a tener pérdidas. Porque la verdura, los vegetales, todo eso es pérdida si no lo vendes. Como dije, la industria vende más de lo que, bueno, empieza a quebrar, también hay muchos paros obreros y bueno, esto también se cadena todo lo que sea la crisis del 29. Eh, Básicamente en el siglo XX eh, tenemos un rol importante de las mujeres, no quería dejar de lado esto, son todas revoluciones feministas, además que van empezando, que quieren tener mismos puestos de trabajo. Hay mucho lo que pasa en las películas, la verdad es esto. Con los hombres en la guerra empiezan a tener nuevos trabajos, nuevos peinados y vestidos, por ejemplo, no las minifaldas, las faldas directamente, por encima de de las rodillas, para acceder a la educación. eh, Hablando siempre del mismo, no, sin tocar el racismo, pero bueno, creo que bastante obvio este tiempo que no todos podían acceder a esto, todas las mujeres podían acceder, y no todas las personas podían acceder a estos beneficios. Y nuevas costumbres también aparecen, digamos. Las mujeres se sentían más libres de lo que eran antes, que está bien, o sea, es como tiene que ser, y empezaron a tener actitudes, digamos, a algo tan simple como vivir sola. Tienen pensado eso. Ahora sí, empiezan a hacer esas cosas. Bueno, como volvemos al clan del 29, la caída del 29 de Wall Street que venimos hablando, ¿qué pasó? Los precios de las acciones están por encima de un valor real, lo que venimos diciendo. Vos creciste tanto, vos creciste 1, pero a vos te figura que creciste 5. O sea, básicamente tengo esto para ver. ¿Ven esto así azul? Bueno, poner que el azul es lo que vos creciste realmente y a vos te figura esta línea blanca. Todo esto es irreal, pero es lo que estaban manejándose los números. Por eso los préstamos. Primero, ¿qué pasó con la crisis? La desconfianza de que no te iban a... Primero, si vos invertías, si te iban a poder pagar la inversión. Si vos pediste un préstamo, también es confianza de los mismos acreedores. O sea, vos estás dando préstamos, pero no estás recibiendo plata. Entonces, ¿qué hacemos? Desconfías también de tus consumidores y el otro desconfía del otro si te va a pagar. El jueves negro, básicamente, cuando estalló todo, se fue. Eh, no puse. A ver, no puse. Creo que. Quiero ver si. Ahí está. Quiero poner imágenes, a ver. Crisis del 29. Imágenes. No, resumen no. Ahí está. Básicamente podemos ver. Todos pierden trabajo. ¿Por qué se ofrecen el trabajo? Largas colas también, digamos, de desempleo. Paros, revueltas, el jueves negro cuando cae todo, adiós el sueño americano, esta es mortal, lo que le decía. No sé si están viendo, volver a compartir. Sí, 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 pues había puesto el Google. Ah, eso te parece. Esta es mortal. Esta la clara. Sueño americano atrás y todo haciendo filas para poder con algo de alimento. Jaja, distanciamiento cero, pero es la realidad, es lo que terminó pasando, digamos. Eh, Presentamos de nuevo. ¿Cuánto vamos?
No, son 5, así que vamos bien. Eh, Luego de eso quiebran los bancos directamente, la falta de liquidez, lo que nosotros en liquidez llamamos, en economía llaman tener dinero en mano, no podían pagar, no podían, si vos querías retirar, no había el stock de cash, o sea, de billete en sí, en mano, como pasó acá en Argentina, que no podías, no había plata, no había, en el 2001, por ejemplo, no había billetes, no había pesos directamente. O sea, era inaudito que uno podía ni siquiera sacar un dólar para poder pagar, no sé, una comida. Básicamente los inversores no podían, estaban quebrados por todo esto y no podían, digamos, devolver el dinero. No tenían plata, todo se fumó porque era plata irreal. Uy, disminuye el consumo, cierran fábricas, lo mismo los paros y básicamente crece la pobreza y la miseria. Y como último eslabón, que todo esto se expande, digamos, a todo el mundo, que está relacionado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, en la presidencia de Roosevelt, pone en marcha el New Deal, que se basó, digamos, en un plan, que era una intervención del Estado. Acá viene lo que sería el Estado benefactor, digamos, que es el Estado va a encargar de ayudar a las empresas, a crear empresas también públicas, a la destrucción del stock. ¿Qué hace con ese stock? El mismo Estado te lo compra. Se autofinancia y se va toqueando y después lo vende a bajo precio para que consuman. El Estado pierde plata, sí pierde, pero gana bienestar, que era la idea, que la gente pudiera consumir y poder estar bien. Controla los bancos, básicamente pues no vuelve a pasar lo mismo. ¿Quién sabe qué pasa? En 2008 pasa lo mismo, y en el 70 también. En 1970 y en 2008 pasa lo mismo. A veces no lo controla muy bien. Eh, eh, Hace unas reformas sociales con el aumenta la capacidad adquisitiva de los trabajos, aumentan, eso hace disminuir el paro. Y básicamente es un relanzamiento de la economía. En, no mucha realmente, digamos, va creciendo, pero hubo ya en la Segunda Guerra Mundial es como un stock que hace, después de estos 20 años ya en la época del 40, la cual produce que todo ese stock se vuelva a reactivar porque va toda la guerra, como hizo, digamos, en la Primera Guerra Mundial. Si tenemos un punto, todo se va a relacionar. Inversión del Estado en obras públicas, que es lo que por ejemplo hacemos acá en Argentina, obras públicas para trabajo. Reduce el paro, no hay descontento. Aumento de los salarios de esos trabajadores que pueden hacer comprar productos. Aumenta la demanda de bienes industriales, por lo tanto el empresario que antes estoqueaba y que ahora hace 100 lavarropas, ahora va a hacer 200 porque aumentó el consumo y se quedó sin ese stock. Más trabajo, porque para hacer esos 200 te digo, necesito 2 obreros más, necesito 2 obreros más, necesito un capataz, necesito tal, necesito esto. Va aumentando. Más impuesto al Estado, ahora puede cobrar impuestos, y vuelve a invertir en obras públicas. Ese sería el esquema. Fascismo, sí. Mientras tanto, ¿qué pasa en Europa? Después que pasa, digamos, esta guerra, digamos, guerra, no, la crisis, todavía falta para la guerra. Después de esta crisis del 20, del 29, muchos se van afectados y la verdad es que en ciertos puntos, tanto en Alemania como en Italia, se empieza a crear los totalitarismos, este nacionalismo que estaban. También por efecto de lo que fueron no solo la Guerra Mundial, sino también el efecto, digamos, de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que son los tratados que les impusieron, que vimos en la clase anterior, en los cuales eran muy fuertes las demandas para pagar. En el caso de Italia, las secuelas fueron tanto humanas como económicas. Primero la muerte, las muertes tanto en la guerra, la inflación, digamos, post Primera Guerra Mundial, fue un desabruto total, no tenía poder adquisitivo, digamos, para la compra tanto nacional como internacional, y se hizo aumentar los paros.
Los acuerdos de paz que hubo para Italia en el caso de la Primera Guerra Mundial no recibieron casi nada, la verdad. En Italia siempre hay, hasta el día de hoy, inestabilidad política y había mucho más. No se ponían en un gobierno, no había coalición, todos están divididos. Porque Italia en sí es un país que es muy diferente, es muy diverso, digamos. Culturalmente y socialmente, sí, socialmente es muy diverso. No es lo mismo el italiano del sur que el italiano del norte, eso es, creo, bastante obvio. Es como nosotros, no hay un porteño que un jujeño, que un, no sé, catamarqueño, que estoy pensando en uno, un ribereño. No es lo mismo, digamos. Tiene sus distintas culturas. Digo que en Italia se siente que está más marcado, digamos, mucho más marcado. Tal vez para nosotros no, pero para ellos sí se siente. Básicamente hubo los mismos problemas que veníamos teniendo en lo que sería las, las otros países, digamos, tanto Estados Unidos como también teníamos en Alemania, no, ahora también en Rusia también estaban estas huelgas. Bueno, Unión Soviética seguían teniendo, digamos, este, estas crisis. Eh, por lo tanto, ese es el panorama que tenemos en Italia. Creo que se unió a alguien. López Damián. Bienvenido. Entonces, teniendo este escenario de crisis, es ideal para un totalitarismo, porque todo está tan, tan, por así decirlo, desordenado, que si alguien tomara las riendas sería mucho mejor, porque el pensamiento de ese momento. Por lo tanto, en 1919, Mussolini crea ay Dios, perdón, me doy el ojo. Ah, ¿qué tal, López? Bienvenido. Crea la fase de combate. Básicamente, Mussolini, ¿quién era? Digamos, se va a convertir en el primer dictador, digamos, em, y gobernante totalitario en Italia. Pero, digamos, venía de la política y venía también de la Primera Guerra Mundial y veía, digamos, lo que estaba sucediendo y por lo tanto crea estos grupos paramilitares para luchar contra eh, para luchar contra estos obreros, todas estas huelgas y poder someterlos. Obviamente se crea un ejército aparte del ejército italiano. Básicamente transforma lo que sería el partido en el cual estaba, se desvincula y transforma en su partido nacional fascista. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hacer un Estado más fuerte, básicamente que garantizar la propiedad privada y tener una política expansionista de Italia, o sea, ser como, vas a acordar a Trump, hacer América grande de nuevo, básicamente hacer Italia más poderosa. Tenía un apoyo, sí, tenía un apoyo de la pequeña burguesía, la iglesia en su primer momento. Más bien la iglesia cerró los ojos y que pase lo que pase. Eh, también de los reyes, digamos, todavía estaba en una monarquía. Y tenía que ganarse el pueblo, la verdad, lo cual lo hace, pero lo hace más tardar ya una vez que está en el gobierno. En 1972 pierde las elecciones, eh, en el cual, digamos, se siente que fue estafado, digamos, básicamente hace una huelga general y marcha hacia Roma, en el cual a partir de esa marcha, bueno, asume el poder y cuestión que lo que hace Mussolini es básicamente tomarse con el poder. Toma los estados pontificios, que los estados pontificios son básicamente los estados que tiene la iglesia, y eso le deja lo que hoy en día conocemos como Roma, la parte de Roma que hoy conocemos el Estado Vaticano, eh, pero no mucho más, pues un acuerdo que llegaron, por eso muchos dicen que tiene acuerdo con la iglesia, no, la verdad la iglesia hizo caso omiso y sacó perdiendo. Restringe, bueno, las libertades como todo dictador, persigue a sus adversarios
Y en el 24, si bien estaba supuestamente sido elegido, digamos, por el pueblo, digamos, llega al poder oficialmente, bueno, eh, se crea otra dictadura más. Eh, Básicamente esto es lo mismo que pasa con la Revolución Rusa, lo que vimos con Stalin, crea la imagen del partido con la imagen de él, lo que sea el duce, por eso le decían a él el duce, eh, que era esta figura, crea una personalidad que la asimila, digamos, lo que sería al partido. Crea bueno, esto no es necesario, y lo que hace es el control social y cultural y económico, digamos, como veníamos viendo, con lo que sea la Unión Soviética. Lo único que acá, a diferencia de la Unión Soviética, llega al poder en base por la gente y se queda ahí, queda ahí. Trata de ir por las elecciones como todo buen político, pero al ver que perdía y no, o había fraude, o había todo, digamos, una cuestión de, como lo veníamos diciendo, de distintos partidos, estaba todo desorganizado, ya tenía una policía, ya tenía el poder, por así tomar el poder, decidió que, bueno, a partir de esa marcha, bueno, una vez que fue llevado al poder, se quedaron ahí. Eh, Esto igual lo vamos a repasar más en la próxima clase, pero más que nada pues es complicado en el sentido de cómo llega Hitler al poder. Un segundo. Eh, sí, no, no, pero creo que pueden estar, ¿eh? ¿Cómo vamos? Sí, 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 lo voy a terminar en esta. Va a ser mejor. Después si igual tienen alguna duda, me preguntan. ¿Qué pasó con Alemania? Alemania estaba en la mierda, perdón que le diga así. Alemania quedó destruida, destruida. Va a quedar más destruida en la segunda, pero acá quedó también. Nace la República de Weimar, como bien dice, es una posición de un régimen, ya que veníamos con un régimen de un emperador, impone el régimen de esta república, en el cual tenían que ir los estados estaban representados, en el cual tenían un presidente y, bueno, si un presidente es como se llama un primer ministro, si no me equivoco, eh, en el cual, bueno, representaba a todos los estados, igual que parecido como tenemos, pero estos estados estaban un poco obligados, digamos, a esto. Estas fueron las condiciones, una de las primeras condiciones que tenía la paz de Versalles, el Tratado de Versalles, aparte de las económicas y militares, tanto de reducción de su ejército como también eh, la quita de ciertos territorios, como también lo que serían los pagos de las compensaciones de la Primera Guerra. No solo eso, sino que también, digamos, le imponen un sistema de gobierno. Para resumirlo en pocas palabras, todos estos años no se pusieron de acuerdo. Era algo como lo que pasaba en Italia. No había uno, era, digamos, había un sistema de gobierno, un sistema de partidos políticos, pero la verdad cada uno iba cada uno por su lado, a su vez también había partidos políticos que iban en contra de la República, en los cuales hacían atentados. Eh, Hay cierta inestabilidad política, como vemos. Hay algunos partidos que quieren ir en contra, digamos, de este sistema, como era la Liga Espartaquista, que era un grupo de izquierda, de extrema izquierda, que básicamente quería, a través de atentados, tomar el poder, demás, pero la verdad fracasa. Sí, también fracasa va a ser en el 23 con la derecha, que va a ser el partido de los nazis, en el cual va a estar Adolfo Hitler. Después es una de las razones que va a la cárcel, también fracasa. En 1920 Hitler fue aquel que crea el partido. Básicamente Hitler, donde venía, era, bueno, tiene una carrera primero de pintor, digamos, fracasa, luego va a la guerra, va como soldado, vuelve a la guerra ileso, obviamente con todo lo que ocasiona los traumas de la guerra.
en el cual ve que Alemania con la República de Weimar no da más, entonces bueno, quiere formar un partido, ve que por las elecciones no gana, luego va a ir por este partido más bien de nacionalista de los trabajadores alemanes, el cual adopta la cruz germana como símbolo, o sea, la esvástica. Primero no, la esvástica no, la germana es la negra, vieron que hay dos tipos de cruz, que está la esvástica, que es la nazi, la de toda la que es de toda la vida, la que vemos todos los signos y las banderas y demás, y después está la cruz germana, que es la negra, que es, a ver si la puedo dibujar acá, es una cosa así. Ah, va a ser horrible, pero sería una onda así. eh, eh, Mejor decorada que lo que hago yo. Bueno, y acá le hace unos cositos acá, bueno, cuestión que me queda horrible. Pero eso, digamos, sería la cruz de germana, que es distinta a la esvástica. Y también organiza una fuerza paramilitar, como también lo es el Duce. Por lo tanto, quiere hacer un golpe de Estado que fracasa, como lo vimos en teoría diapositiva. Y en esa parte, digamos, en ese confinamiento, escribe lo que sería el, el libro que, bueno, fue prohibido en muchos lugares. Creo que hoy todavía sigue. No sé, acá prohibido no, en Argentina, pero en algunos lugares sí, que es Mi Lucha o My Caf, que queda mejor decirlo así, para mi gusto. Eh, ¿Por qué escribe? ¿Por qué hace un desprecio a la democracia? ¿Por qué odia la revolución rusa? Por eso un odio hacia los bolcheviques. Hay que da su idea de por qué es antisemita, digamos, y por qué cree en la superioridad aria y cómo podrían crear un imperio o imperio alemán. ¿Por qué digo que sus métodos son la demagogia y la violencia? Primero la violencia, por bueno, con las cuestiones dictatoriales, o sea, como venimos viendo, persecución, atentados, echar el poder por la fuerza, y la demagogia básicamente por los discursos. No sé si alguna vez ustedes, en alguna película necesario haber escuchado, se pone mucho hincapié en los discursos de Hitler, porque realmente era muy buen orador. Eh, Transmitía el sentimiento de angustia alemán. ¿Cuáles son los periodos? Digamos, del 24 al 29 hay una cierta estabilidad, pero con la crisis del 29, eh, básicamente, como decía, que era muy buen orador y creaba también meetings. Los meetings saben que se reúnen cierto grupo de gente y también invitan a algunos a venir, a escuchar. Digamos, si tienen que hacer un meeting, ya sea la técnica 6 van en tal día, vienen, no sé, los directivos y dicen, vengan el que guste y pueden ir a escucharlo. Cuestión que era algo similar, no sé. Y podía ir, digamos, y ahí escuchaba y ahí atraía a la gente, y más en la crisis de 29, que fue esencial, digamos, donde creció su apoyo. En 1932 ganan las elecciones, en el 33 se vuelve canciller. eh, Básicamente acá hay algo que es medio raro, que el Reichstag sería como el parlamento, por así decirlo, que, como el Congreso nuestro, es incendiado y le echa la culpa a los bolcheviques. O sea, básicamente a estos grupos de izquierda. Eh, en el cual dicen que en realidad el incendio del Reichstag fue ocasionado por Hitler, otros dicen que no. Bueno, es cuestión que lo incendian y aumenta el apoyo nazi. Eh, en el 34 básicamente lo que hace es que Hitler tome el título de Führer y se convierta de paso, Führer sería como el líder, pues, y se convierte en canciller del Tercer Reich, o sea, el tercer imperio alemán, en el cual aquí es la fecha oficial de creación del Tercer Imperio Alemán. Después ahí es donde comienza lo que sería la dictadura nazi. ¿Qué hace primero en sus medidas? Ya casi terminamos, chicos, a ver. Sí, ya, de la tercera es el último.
Se disuelve el Parlamento. Al disolver el Parlamento, digamos, ya no hay más. Los estados tienen que obedecer al emperador, o sea, básicamente el líder, que sería el Führer. Se prohíben todos los partidos políticos, ahora solo el único partido que hay es el nazi, también el mismo el sindicato, porque el sindicato solo queda también el partido nazi, se va a encargar para atender. Toda la administración y justicia está controlada y en base se pone en base a los ideales nazi. En lo que sería la sociedad se instaura esta idea de superioridad aria, en el cual, bueno, trata de controlar tanto la educación, la cultura, dónde, con quién te juntas, demás, pero básicamente se controla eso, se impone, digamos, por eso también los videos de marcha del Tercer Reich o del nazismo se ve mucho esto de los eh, de esta dar hincapié a la raza aria. Por ejemplo, mientras que del otro lado del charco siempre digo, Estados Unidos está, la mujer se está como tratando de independizar, digamos, pues todavía va a faltar a partir del 60, cuando da el salto totalmente. Aquí vuelve, digamos, no digo que vuelve para atrás, pero se vuelve a esta idea de que ya venía existiendo, básicamente se continúa con la idea de que la mujer se debe encargar del hogar y a tener hijos, la verdad, para el imperio. Que sean obviamente rubios y de ojos celestes, ¿no? Si no, otro, ya saben cómo terminar. Y básicamente se controla a la juventud, a estos nuevos jóvenes, a través de bueno, estos símbolos, también discursos, digamos, y básicamente que sean para el partido, digamos, luchen para el partido. Básicamente se instala un régimen de terror, hay una policía que controlaba, digamos, es similar, digamos, a estos estados totalitarios. Esta superioridad aria también hace que se cree un enemigo imaginario al principio, después se lo, se lo torna físico como hacen los judíos, y después, bueno, a los momentos del campo de concentración va a ser el auge, digamos, en el cual se van a trasladar bueno, se van a trasladar a esos campos de concentración, donde bueno, va a dar origen y también vista lo que sería el holocausto. Pero hay un momento antes del campo de concentración, hubo un momento más bien de diferenciar, que son las leyes de Nuremberg, que son leyes para estos ciudadanos de segunda categoría, que eran, por ejemplo, judíos negros, en el cual tenían ciertas leyes que eran solo para ellos y que eran menores eh, que las leyes que tenían los alemanes. Luego ya llega un punto de llegar al campo de concentración, está de la garganta, como estoy quedando sin voz, y por lo tanto, bueno, es comienzo el holocausto. ¿Qué pasa acá con el tema de la economía? Ya este es el último. Eh, Básicamente para realizar la economía se crean proyectos militares, un proyecto expansionista también, digamos, donde iba a volcarse todo esta marea de esta marea militar, digamos, iba a ser dirigido a través de unas próximas expansiones, que pues lo que vemos, la primera va a ser en Polonia, también para la primera, no, es en Austria-Hungría, es Austria en realidad. Después va a ser Polonia. Básicamente crea, digamos, un plan económico, una autarquía, básicamente en que ellos se autoproporcionaban, digamos, los materiales, digamos, se querían el consumo, además, y eso fue continuamente. Obviamente también recibían plata de Estados Unidos, vamos a aclarar eso. Desarrolla su industria pesada, que es la militar. Fomentó todo el tema de las obras públicas, además, para dar empleo y dar un consumo. Eh, y por último, bueno, es esto de la conquista del espacio vital, que es lo que va a dar origen a la expansión, digamos, del imperio del Tercer Reich. Esta expansión o la conquista del espacio vital es básicamente volver a tener los territorios que eran antes
de la Primera Guerra Mundial, que le pertenecían legítimamente a Alemania. Y eso es lo que va a ocasionar después lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Uf. Esto sería básicamente la introducción al periodo entre guerras. Igual, ya le digo, lo que me gustaría volver a ver es un poco más, la próxima clase un poco más exhaustivamente de la República de Weimar. Para aclarar algunas cosas. Pero después ya te dan, en grandes modos, ya, ya dimos todo el periodo entre guerras. Se me fue Agustín. Me quedó Damián. Así que por eso, por ahora esto va a ser, terminé. Ya di la presentación. No sé, Damián, si tienes alguna duda de lo que acabo. No, no, profe, no tengo ninguna duda. Dale, Entendí todo. perfecto. Sobre los trabajos, ¿cómo venís? Ay, mi voz. Lo estoy empezando a hacer de a poco porque hubo un tiempo que no los hice y ahora lo estoy empezando a hacer de a poco para enviarlos todos. Bueno, dale, te comento, cualquier duda que tengas me puedes hacer acá. Yo los lunes siempre estoy en Zoom, o ahora si volvemos a la presencialidad, bueno, lo podemos hacer, digamos, cuando vuelva, pero obviamente, bueno, eso se verá. Igual esta materia es semipresencial, así que lo más probable es que sigamos así por un tiempo. Sí, Eh, Cualquier cosa también está mi WhatsApp, lo puedes mandar por ahí, cualquier cosa, duda que te sí. surja. Dale, dale, profe. Dale, perfecto. Bueno, la clase por hoy terminó. Si te, Como ya te digo, cualquier duda, manda mensaje, Classroom, WhatsApp. Así que bueno, me despido. Voy a parar.